A grabar. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. Antes de dar inicio a la ponencia del día de hoy, queremos, en primer lugar, recalcar nuestro compromiso con la paridad de género y la equidad de género en el sector energético. Es por eso que en este mes de mayo, tenemos 5 ponencias programadas y 3 de ellas serán a cargo de mujeres, como la del día de hoy, que nos acompaña la ingeniera Fátima Jiménez para platicarnos del tema de principio. Queremos dar el preámbulo que siempre damos, las pequeñas aclaraciones, ¿no? Recordando que son unas ponencias con fines académicos, son ponencias gratuitas. Asumimos la libertad de pensamiento de nuestros asistentes y libertad de cátedra de nuestros ponentes. También queremos recalcar que ninguna de las aseveraciones aquí manifestadas van a implicar alguna postura gremial, empresarial o colectiva, ¿no? Y también dejamos a discreción de ustedes como asistentes el encendido y apagado de las cámaras. Sin embargo, pues de antemano agradecemos a las personas que gusten dejar las cámaras encendidas, esto para tener una interacción un poco más humana y amena, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a presentar a la ingeniera Fátima, quien es ingeniera ambiental por la Universidad La Salle de México, que desde la reforma energética del 2013 ha venido enfocándose al sector energético en segmentos como la evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto social, estrategias de sustentabilidad e inventarios de gases de efecto invernadero en el sector renovable, eólico y solar. Fátima cuenta con un profundo conocimiento de la legislación social y ambiental asociada a proyectos de naturaleza, como les mencioné, renovables, lo que le permite conocer las áreas de oportunidad en materia legislativa y de cumplimiento para que los proyectos tengan éxito y puedan lograr un modelo sustentable. Entonces, sin más, gracias, ingeniera, por tu presencia aquí, por darnos tu tiempo y a nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy. Pues yo creo que antes que nada, más bien un agradecimiento a ustedes por ofrecerme la oportunidad y el espacio de, pues también incentivar el diálogo entre colegas y nosotros, bueno, nosotros particularmente en el sector energético, creo que siempre es bueno estarnos constantemente actualizando y enterándonos de cualquier otro tema que pudiera surgir de entre los colegas, ¿no? Y bueno, también un agradecimiento a los que están conectados, a todas y a todos. También muchas gracias por su tiempo. Sé que es lunes en la noche y saliendo de trabajo, o bueno, para los que tuvieron jornada media, pues igual probablemente tuvieron muchas cosas que hacer. Entonces, para mí es súper valioso que hayan decidido unirse a esta plática. Y bueno, sin más preámbulo, y creo que también para efectos de esta charla, creo que más allá de que yo pueda exponerles un amplio repertorio académico sobre las distintas posturas en torno a la sustentabilidad, a la sostenibilidad y al desarrollo sustentable, creo que más bien me gustaría convertir este espacio en un punto de reflexión y análisis en donde tengamos como fin último comprender las esferas de la sustentabilidad, pero sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, no sé si me pueden ir ayudando a proyectar, por favor, la PPT. Súper, muchísimas gracias. Ok. ¿Y le puedes dar la siguiente, por favor, Ángel? Súper, muchas gracias. ¿Le puedes regresar a la anterior, porfa? Donde está como, ándale, ahí mero. Súper, gracias, Ángel. Ahí quisiera empezar haciendo como un breve ejercicio de reflexión en torno al mismo concepto del universo. Es decir, si empezamos a ubicarnos espacialmente
desde dónde se viene concibiendo como tal el universo, pues data desde la Grecia antigua, ¿no? Los griegos en su época, como ustedes ya sabrán, pues en realidad concebían como tal al concepto del universo como un sistema de 7 astros y en donde también ellos afirmaban que la Tierra pues era el centro del mismo. Y no fue hasta pues, ¿qué habrá sido? Siglo XV, XVI, con Copérnico, en donde toda la teoría que mencionaba que la Tierra era el centro del universo, pues prácticamente se cae y se reconstruye, conociendo así que en realidad el Sol es el centro del universo y pues que la Tierra en sí es un cuerpo celeste más en todo el sistema que es bueno, pues el solar, el que nosotros conocemos actualmente. Y en recientes años y hasta pues donde al menos creo que estamos, al menos en términos de la percepción y concepción del término universo, pues ahorita ya más bien la teoría ha avanzado tal que no solo se alcanzan a percibir los espectros visibles, sino que también como tal la palabra universo está compuesta por otros términos, como en este caso sería materia oscura y bueno, algunos otros términos. Pero bueno, la idea de esta primera reflexión es hacer un breve ejercicio donde un mismo concepto va evolucionando y pues al final ese mismo concepto se va reconstruyendo a lo largo de los años. Entonces, asimismo sucede con el término de sustentabilidad. Es decir, bueno, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero ¿le puedes dar la siguiente, Ángel, porfa? Gracias. Y bueno, por eso primero me gustaría recorrer algunos de los eventos históricos más importantes, al menos en la parte ambiental, para después analizar cuál es la situación actual o prácticamente en dónde estamos situados y por último, hacia dónde vamos y cuáles son las herramientas con las que contamos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, un mismo concepto se va construyendo y se va reconstruyendo a lo largo de los años. Entonces, esta primera parte, como bien lo dije, pues es prácticamente conocer un poco más de dónde venimos, o al menos en la parte como tal de sustentabilidad, pues de dónde se viene, desde dónde datan los primeros registros del tema de sustentabilidad y sobre todo los contextos, que es yo creo que una parte fundamental también de cómo se va pues construyendo esa misma percepción en torno a un solo término. Y bueno, yo creo que también para efectos de esta plática no voy a profundizar en la diferencia entre sostenible y sustentable, porque creo que ahí nos tendríamos que meter a un debate aparte. Entonces, para efectos de al menos de este espacio, consideramos sostenibilidad y sustentabilidad como homólogos. La siguiente, por favor. Gracias. Ok. Nuestro viaje histórico empieza, o más bien decidí acotarlo a partir de 1800 y prácticamente en 1820, pues la población mundial abarcaba no más de los 1,000 millones de personas o de pobladores, ¿no? A nivel global. En 1824, este científico francés, que es Jean-Baptiste Fourier, que de hecho creo que, no sé si hay alguien aquí que en algún punto de su vida haya implementado teóricamente estas series de Fourier, pero bueno, eso es como dato adicional, ¿no? Bueno, este científico empieza a describir a la atmósfera de la Tierra como una especie de capa o manta aislante y Fourier fue prácticamente de los primeros científicos o de las primeras personas que empieza a darle una explicación como tal
al efecto invernadero, ¿no? Entonces, prácticamente desde 1824 ya empezaban a gestionarse estas cuestiones sobre no solo el planeta en el que vivimos, sino también cuáles son aquellos factores que pudieran empezar a convertirse en algún tema más serio. Y prácticamente las investigaciones que empieza a hacer Fourier, me parece que describe algo como cómo los gases de la atmósfera empiezan o mantienen cierta temperatura en la Tierra, aparte de la radiación como tal que recibimos por parte del Sol. Entonces creo que esto me parece bastante interesante, porque a partir de ahí ya empiezas o más bien a partir de ese momento ya se empieza a generar un conocimiento un poco más profundo sobre las implicaciones y los factores externos que pueden alterar la vida pues prácticamente sobre la corteza terrestre. Y en 1856, bueno, aquí también en pro de hacer alusión a las mujeres en el sector energético y de cómo han participado, al menos en esta parte científica, esta científica estadounidense que se llamaba Eunice Newton Foote, creo que sí, empieza a teorizar cómo prácticamente los aumentos de específicamente el dióxido de carbono en la atmósfera pues pueden afectar también la temperatura de la Tierra. Entonces, a partir de 1824 con Fourier y después en el 56 con Newton, bueno, con Eunice Newton, empiezan a desarrollarse las bases científicas de lo que pues ahora conocemos como tal como el sobrecalentamiento de la superficie terrestre por el efecto de ciertos gases, ¿no? Y aquí en 1896, pues me parece que es el tema de Arrhenius. Igual, no sé si ustedes en algún punto lo vieron en estas clases como de ciencia, que te ponían así como que creo que eran dos vasos y a uno le ponías algún tipo de polvo. El polvo, pues a medida que se iba sentando en el fondo, ponías una lámpara o algún haz de luz y bueno, eso me parece que también tiene que ver ahí con ciertos temas que trató Arrhenius. Pero bueno, para efectos de esta plática, el punto que quería enfatizar es que Arrhenius fue de los primeros científicos en afirmar prácticamente que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, pues prácticamente viene de la quema como tal del carbono. Y en general, me parece que sí fue en esta época, a partir de 1800, donde la primera y la segunda revolución industrial cobran más actividad o tienen un auge bastante importante. Y posteriormente lo vamos a ver, pero pues estas emisiones o al menos los comportamientos de los gases, pues si bien van permaneciendo en la atmósfera, en realidad pues no es como que desaparezcan de la noche a la mañana, sino que permanecen por cierto tiempo en la atmósfera. Y bueno, los sucesos a partir de 1824 pues cobran mucha relevancia en la situación en la que estamos ahorita. La siguiente, por favor. Y aquí es en donde se empieza a poner la situación interesante. Prácticamente desde los 70s, como ustedes bien sabrán, el discurso ambientalista empieza a tomar también pues mucho espacio y empieza a cobrar mucha relevancia, particularmente sobre todos los problemas de los recursos naturales y el ambiente. Tanto así que el 22 de abril de 1970 se declara como el primer día de la Tierra y en ese mismo año se establece lo que es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. A partir del establecimiento de la EPA también empiezan a surgir diversos
organismos, tanto a nivel nacional de distintos países como internacional, que van justamente enfocados a reglamentar o a normar pues las afectaciones que tienen las actividades humanas sobre el ambiente. En 1971, Greenpeace se funda y bueno, todos conocemos cuál es el índole de Greenpeace. Entonces, en esta época es cuando, como bien comentaba, empiezan a surgir muchos discursos en pro del ambiente y bueno, ahí es también cuando surge una gran ola, no solo de ONGs, sino también, como decía, pues agencias. Por ejemplo, en 1972, igual la conferencia de la ONU sobre medio ambiente, pues prácticamente es la primera que desarrolla una serie de conferencias en torno al ambiente en prácticamente todo el mundo. También ahí me parece que en el 70 se firma el convenio Ramsar, que como ustedes sabrán, este convenio pues prácticamente busca la preservación y la protección de humedales y algunos ecosistemas acuáticos terrestres alrededor del globo. Y en 1973 también, a raíz de la reunión de la Unión Mundial para la Naturaleza, que creo que es más conocida como la IUCN, que creo que es la que tiene esta lista roja de especies, redacta la primera convención sobre el comercio internacional de especies, que ahora es conocido como la CITES, que bueno, en sus apéndices justamente lista aquellas especies que pues estén amenazadas o que entren como en alguna categoría de protección. Y bueno, ahorita la CITES es un documento pues bastante citado en materia de impacto ambiental o también incluso en algunos aspectos más amplios, pues es un gran referente. Y puedes darle a la siguiente, por favor. Gracias. En 1985, pues prácticamente se descubre el agujero en la capa de ozono. Recordarán que igual uno de los premios Nobel mexicanos, Mario Molina, el doctor Mario Molina, justamente enfocó toda su línea de investigación en torno a la capa de ozono, aquellas sustancias que estaban pues prácticamente descomponiendo la capa. Y bueno, ahí el doctor Mario Molina tuvo muchísimas aportaciones en el ambiente científico, no solo en materia de la capa de ozono, sino también en muchas otras cosas. En el 86, pues creo que siempre es importante recordar aquellos acontecimientos que fueron una catástrofe, como fue Chernobyl, que bueno, según lo que alguna vez leí, al menos ahorita, todavía existen partes donde se nota esa nube de radioactividad y bueno, al menos en términos ambientales, pues tuvo muchas afectaciones que pues desde 1986 se visualizan, ¿no? En 1987 la población humana alcanza 5 billones. Y bueno, aquí integré este análisis de cómo ha ido también aumentando la población humana, porque al final el análisis en sí, pues tiene de la sustentabilidad como tal, también tiene que ver el equilibrio entre estas esferas de ambiente, sociedad y economía, y a medida que va aumentando la población y por ende las necesidades tanto energéticas como de necesidades biológicas básicas, etcétera, pues también tiene una repercusión como tal en la distribución o más bien en la gestión de todos los recursos naturales e incluso de cómo podemos también conceptualizar o integrar este tema de los límites como tal de la Tierra. No sé si alguno ha hecho este ejercicio de calcular tu huella ecológica y de cuántas tierras necesitas para satisfacer al ritmo que tienes ahorita tus necesidades dentro de toda tu vida. Y
pues no sé, los resultados sí son muy impactantes. La última vez que yo lo hice creo que eran como 4 tierras o algo así, entonces es un ejercicio bastante interesante, pero bueno, eso es como punto y aparte. Y en ese mismo año, en el 87, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo publica este famoso informe que se denominó Brundtland, o también es conocido como Nuestro Futuro Común. En 1988, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o mejor conocido como el IPCC, establece entre 2 organizaciones este programa que va enfocado justo a el riesgo del cambio climático y particularmente aquel que es inducido por el hombre. Incluso, digo, igual haciendo como un pequeño paréntesis, alguna vez leí que los volcanes, cada vez que tienen actividad o pues vaya, todas las emisiones que tienen, generan muchísimo más emisiones G que prácticamente todo el parque vehicular. Pero bueno, realmente aquí en lo que nos vamos a enfocar es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que van prácticamente asociadas a todas las actividades antropogénicas. Y otro dato que me pareció importante es que en 1988 este activista súper famoso, Chico Méndez, lo asesinan y el trabajo de Chico Méndez prácticamente estuvo abocado a la protección de los ecosistemas de la selva amazónica. Y creo que esta lucha o esta protección de los recursos naturales que termine en una situación pues no deseada también me parece un factor bastante interesante, porque si bien uno quisiera tener esa protección y aseguramiento de los recursos naturales, no solo para tu generación, sino para las generaciones que nos anteceden, pues creo que también es necesario volcar el análisis o volcar la mirada sobre este tema que ha sido, pues yo creo que incluso de los más sonados, que es las muertes de los activistas ambientales, ¿no? Que creo que también un señor que cuidaba las mariposas monarcas falleció lamentablemente y bueno, eso pues nuevamente se integra en como todo este análisis de cómo debe ser realmente concebido un equilibrio entre ambiente, sociedad y economía, ¿no? Si quieres le damos a la siguiente, Ángel, por favor. Y aquí me voy a detener un poco en este informe de Brundtland o, como bien les decía, Nuestro Futuro Común. Y este documento es, yo creo que el primero en donde se menciona el término de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Y en el contenido, este informe menciona que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Entonces, esta primera concepción de la sustentabilidad, pues prácticamente nos dice que el análisis está centrado principalmente en la gestión de los recursos naturales y de cómo se puede llegar a ese balance entre satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. Entonces, este va a ser el primer como milestone de la sustentabilidad y diversos autores de igual forma coinciden que este fue como uno de los orígenes del término sustentabilidad y desarrollo sostenible. Entonces, por eso me parece importante hacer hincapié particularmente en este informe. La siguiente. Creo que Mariana pregunta entre la diferencia entre sostenible y sustentable. Justo lo que comentaba, creo que fue prácticamente al inicio, que para efectos de esta charla no voy a profundizar como tal en justo la diferencia entre sostenible y sustentable,
algún gerente pues prácticamente me dijo, no, sustentable es como literalmente la traducción de sustainability, y sostenible es un término pues más castellanizado, ¿no? Pero en alguna otra parte, no recuerdo bien si lo escuché o lo leí, donde decían que sí había una diferencia como tal entre sostenible y sustentable, pero bueno, eso igual puedo compartir literatura al respecto, pero al menos para efectos de esta plática, no me gustaría desviar tanto el enfoque. Y ya para 1990 prácticamente el Día de la Tierra se globaliza y más de 140 países comienzan también a replicar este mismo esquema de tener un día de la Tierra, y creo que igual pues vale mucho la pena tener conciencia, o al menos tener presente de que haya un día dedicado particularmente a justo hacer esta reflexión de cómo hemos tenido impacto sobre el ambiente, y sobre todo cómo se puede hacer más amigable ese impacto, ¿no? O bueno, cómo se puede mitigar. Y en ese mismo año se realiza esta conferencia anual sobre desarrollo económico del Banco Mundial en la ciudad de Washington. Ese mismo año también el IPCC publica su primer informe. Creo que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha leído estos informes del IPCC, pero bueno, la verdad es que son muchísimas tablas, datos duros, y la labor que hace el IPCC en torno a la divulgación de la evidencia científica en torno al cambio climático y de cómo estamos aumentando las emisiones de gases HEI, pues es impresionante. Cuando digo, igual, alguna vez curioseando, me parece que tienen una red no solo de satélites, sino de laboratorios distribuidos en todo el globo, incluidos también datos de los casquetes polares. Y la verdad es que la gestión de datos que tiene el IPCC es una barbaridad. O sea, no es como que digan, pues sí, tomamos los datos nada más como, no sé, de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea y del resto del mundo. No, sino que más bien es un panorama global, y creo que esto mismo es una de las evidencias o de los esfuerzos más exhaustivos para analizar precisamente el fenómeno del cambio climático. Posteriormente, en 1992, se celebra la Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, y justo a raíz de esta Cumbre de la Tierra también se decreta el Día de los Océanos. Y de igual forma, creo que hacer este espacio de ir decretando, o bueno, de ir promulgando un Día de la Tierra, un Día de los Océanos, también nos permite enfatizar que también es necesario incluir ciertas vertientes de la investigación para también analizar cómo está integrado este sistema tan frágil que es pues prácticamente la Tierra, y cómo los ecosistemas también están pues íntimamente vinculados, ¿no? Y me parece que sí fue el mismo año, 1992, este profesor canadiense, William Rees, empieza o más bien acuña este término, esta metáfora de la huella ecológica, precisamente para medir el impacto de la humanidad en el medio ambiente. Si quieres, le damos a la siguiente. Justo, gracias. Y de igual forma quisiera hacer como un stop en este timeline, en donde en esta conferencia que les comentaba que se hace en Washington del Banco Mundial, el economista holandés Peter Nijkamp presenta un trabajo que se titula Desarrollo Regional Sustentable y el uso de recursos naturales, y entonces
lo que hace el economista Niskamp es que pues prácticamente simboliza el desarrollo sustentable como el equilibrio entre estas tres esferas, que es lo que usualmente o lo que típicamente se concibe en torno al concepto de sustentabilidad, que es decir, el proceso de gestión de los recursos naturales, una esfera meramente social que va enfocada justo como a temas de equidad, de igualdad, perdón, y también otra esfera que es el del aspecto económico, en donde pues tiende a un crecimiento económico, no sin antes tener este balance entre las otras dos aristas. Entonces, pasamos de una percepción del informe de Brundtland, donde únicamente se hacía una reflexión sobre sobre la gestión meramente de los recursos naturales en aras de preservar o conservar los recursos para futuras generaciones, y ahora más bien se integran estas dos esferas, que son la equidad social y el crecimiento económico. Entonces, retomando un poco lo que platicamos al inicio de cómo se va reconstruyendo un mismo concepto, entonces pasamos de Brundtland a la teorización de Peter Niskamp, y bueno, estos dos antecedentes me parecieron fundamentales también para entender pues justo los antecedentes como tal del tema de la sustentabilidad. La siguiente, por favor. Gracias. Y ahora, pasando a ya los años 2000, en el 2000, en septiembre, no sé si alguno de ustedes habrá seguramente escuchado por ahí el tema de los objetivos del milenio. Entonces, estos objetivos en septiembre de ese mismo año se pactan en la sede de las Naciones Unidas, y este documento, que prácticamente es histórico porque nunca antes se había planteado como tal una agenda global, se aboca principalmente a 8 objetivos, de los cuales se incluye el tema de erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal. También empiezan a incluir temas de lograr o promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y pues únicamente son 8 objetivos en los cuales pues todas las partes firmantes o todos los estados miembros mencionan que tienen como meta me parece que fue 2005, 2015, algo por el estilo, pero bueno, en realidad este mismo esfuerzo de plantear una agenda a nivel global, donde se empiece justo a trazar como acciones concretas o metas concretas en torno a estas diferentes esferas, me parece también un punto fundamental para lo que viene posteriormente, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente, en 2001, tiene lugar el Convenio de Estocolmo, el cual pues tiene como objetivo o fin último proteger la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo, el DDT. A partir de que se determina que el DDT tiene no solo afectaciones en la salud humana, sino también en el ambiente, en el agua, en el suelo, en las plantas, etcétera, se empieza a formular este convenio, y creo que también la promulgación o digamos que la aprobación de este tipo de instrumentos internacionales, pues también quiere decir o también te da a pensar en que los papeles importantes atrás de esa aprobación, pues son justamente la investigación y obviamente no solo la investigación en materia de salud pública, sino también en el tema de cómo interactúan esos componentes
en el ambiente y bueno, por lo tanto en la salud, etcétera, etcétera. Entonces creo que el tema de tener no solo instrumentos que te vayan guiando, por decirlo así, o instrumentos como marcos de referencia, sino también como líneas de investigación que van justo tendiendo a tener pues, estos resultados, también me parece fundamental para pues no solo, por ejemplo, ahorita cuestiones de la transición energética, sino también de todos los instrumentos que más adelante vamos a ver. Y otro dato que también me pareció interesante es que en el 2004, esta mujer, Wangari Maathai, gana el Premio Nobel de la Paz, nuevamente, bueno, retomando el tema de Chico en la selva amazónica. Esta mujer africana también centra sus actividades y promueve plantar árboles en Kenia. Y gracias a esto, pues es que es pues prácticamente acreedora al Nobel de la Paz. Y esto también lo integro en aras de, pues de cierta manera, analizar que la sustentabilidad pues también toma diversas líneas de acción, ¿no? O sea, no solo en el tema de plantear una agenda global, sino también las acciones que una persona o como cotidianamente puedes hacer uno en torno a tener un desarrollo sustentable, pues es también la forma en que tú también puedes concebir este mismo término de sustentabilidad en tu mismo quehacer. La siguiente, por favor. Gracias. Posteriormente, en 2005, el protocolo de Kioto entra en vigor. Este protocolo de Kioto, pues también va a ser uno de los principales instrumentos, al menos en el tema de tener justo una conciencia y de tener marcos de referencia en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto empieza a tornar mayor relevancia porque en el mismo año, al menos en Estados Unidos, estos huracanes, Katrina, Rita y Vilma, tuvieron pues prácticamente daños que fueron en algunos casos prácticamente irreparables, ¿no? Tanto a las comunidades como pues al ecosistema como tal. Entonces, si se fijan, a partir de, bueno, probablemente hubieron también eventos meteorológicos en otros años, pero a partir de estas épocas es cuando estos mismos fenómenos empiezan no solo a tener una frecuencia más alta, sino también una severidad más alta, que y seguramente saben, estas escalas de los huracanes en realidad no es que sea una unidad entre uno y otro, entre las categorías en las que se mide la intensidad de los huracanes, sino que más bien en esa escala es una escala exponencial. Entonces, pasar de huracanes de categoría 3, 4 a 5, pues ya son eventos que son pues muy devastadores y que al final eso también se traduce en riesgos para las personas, para las empresas, pero también en costos incrementados a la par que van incrementando estos mismos fenómenos. Y a partir del 2005 empieza una década en la que pues se abocan a promover o impulsar los diálogos ambientales en torno a una transición a la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? En 2007, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático publica su cuarto informe de evaluación y prometo que ya casi vamos a acabar de los eventos históricos. No sé si sea un poco aburrido, pero sí se me hizo interesante hacer como una recapitulación de cómo ha ido cambiando los contextos y los términos a lo largo de toda la historia para al final tener esta reflexión que vamos a hacer más adelante. En 2007, casi llegando a 2008-2009 más o menos, un grupo de científicos empieza a tener
mayor énfasis o empiezan a generar muchísima más información, más evidencia científica de que el derretimiento del hielo marino del Ártico pues ha tenido una tasa mucho más rápida de lo que usualmente ellos habían estado estudiando. Y bueno, al final este aumento de los niveles en el mar nuevamente va a tener una implicación, por ejemplo, en estos fenómenos de los que platicábamos, como lo son los huracanes, tormentas tropicales, etcétera, etcétera. Si quieres, le damos a la siguiente, Ángel, porfa. Muchas gracias. Y ahora sí, llega 2015, las Naciones Unidas deciden transmitir este artículo o este documento que se llama o que se denominó Transformar nuestro futuro, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y dentro de este documento se plantean 17 objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. Estos ODS prácticamente reemplazan a los objetivos del milenio y esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es prácticamente una nueva hoja de ruta o un nuevo marco de referencia a nivel global para justamente hacer esa transición hacia el desarrollo sostenible o sustentable, que en realidad, digo, esto es más como muy mi propia reflexión. Creo que más de que sea una transición, pienso que debe ser analizada en términos de una transformación. Pero bueno, eso lógicamente se lo dejo a cada uno de ustedes. Y estos 17, ¿por qué 17 objetivos? Bueno, 17 objetivos porque antes de 2015 se hacen 2 años de muchas consultas, no solo al público, sino también a organizaciones de la sociedad civil, empresas, países, etcétera, y al final se acuerda la determinación de estos 17 objetivos y si nos ponemos a analizar cada uno de ellos, en realidad, digamos que retoman un poco de los objetivos del milenio, pero, por ejemplo, empiezan a tener énfasis o empiezan a tener particularidades especiales, como por ejemplo este de vida submarina, que me parece interesantísimo. Por ejemplo, ese objetivo pues no solo abarca las prácticas que hay actualmente de pesca y de acuacultura, sino también de los efectos justamente del cambio climático en los ecosistemas marinos. Aquí también pues toma mucha relevancia, por ejemplo, este fenómeno tan famoso que le sucede a los corales, que es el blanqueamiento. Y bueno, ya cuando empiezas a meterte o ya cuando le das un espacio dedicado a solamente a este tipo de ecosistema que es el marino, me parece súper interesante porque entonces ves cómo ha ido cambiando la percepción o al menos las aristas que deben integrar este desarrollo sostenible, sustentable, que si haces o si vamos nuevamente haciendo la reflexión desde Brundtland, pues entonces ahora se van integrando cosas muchísimo más puntuales. Y creo que también lo importante, al menos en este tema de tener una definición o considerar cuáles son los principios de la sustentabilidad, creo que justo también pues se van integrando nuevos puntos que van a abonar a ese desarrollo sustentable, pero que también están atendiendo nuevas necesidades como tal del desarrollo humano a nivel global. En ese mismo año, o al menos creo que sí fue más o menos como 2015, 2016, otro de los documentos que también toma mucha relevancia es el famoso Acuerdo de París. Y este acuerdo de París, si bien todos los países empiezan a decir, bueno, sí, está bien, tenemos que empezar a tomar acciones, necesitamos tener una integración y esfuerzos conjuntos. Bueno, a ver, al menos en el tema de emisiones, nace el Acuerdo de París porque todos tienen como una causa, un objetivo en común, que prácticamente es reducir rápidamente los efectos de los gases de efecto invernadero.
fortalecer la capacidad de los países para ser muchísimo más resilientes, poder adaptarse a los impactos del cambio climático, pero además asegurar que el apoyo adecuado esté distribuido o esté disponible para aquellos países que están en desarrollo y que pues también tienen pues un nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático muchísimo más alto que aquellos países que ya cuentan con las herramientas o la infraestructura que les permite ser muchísimo más resilientes a estos impactos. Entonces, en conjunto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son dos documentos, pues, que ahorita son, digamos, que una guía o un marco en común de todas las acciones que, pues, al menos en términos de acciones gubernamentales en todo el globo, como de las compañías que están empezando también a tener más conciencia o tener más responsabilidad sobre sus impactos sobre el ambiente, son como una Biblia, por decirlo así. La siguiente, por favor. Y ya en 2015 empieza a gestionarse este Acuerdo de París. En 2016 se firma por alrededor de 174 países y la Unión Europea. Y ese mismo año, 11 meses después de la firma y la adopción, el Acuerdo de París entra en, bueno, creo que es en vigor, pero al menos lo encontré como vigencia legal, no sé si es porque sea un tipo de acuerdo o algo por el estilo, pero bueno, entro, algo dice Gina, todos los países de la ONU han firmado los acuerdos de país. No, hay países que entiendo que no han firmado, de hecho justo más adelante lo vamos a ver, pero creo que fue en esta misma lámina, así, en 2017, el que era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retira a Estados Unidos, que prácticamente es de los 5 principales emisores de gases de efecto invernadero de este acuerdo, y no es sino hasta ahora prácticamente con el gobierno de Biden que empieza Estados Unidos a retomar la responsabilidad que tiene como uno de los emisores de GEI más importantes. Y eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo se integran las empresas a ellos? Esto es súper interesante, porque, digamos, no sé, yo soy una empresa que vende macetas, por decirlo, o por poner un ejemplo. Bueno, entonces sí tengo una convicción de contribuir a, exactamente, no están obligados como tal. De hecho, al menos cuando se firma el Acuerdo de París, cada país, digamos que establece sus metas y creo que es National Contribution, no me acuerdo bien el término, abreviado es NDCs, y digamos que tú como país que firma y que ratifica el acuerdo, pues va poniendo obviamente las metas. Creo que aquí es un poco como cuando te dicen en el trabajo, tienes que poner tus objetivos SMART, que sean alcanzables, que sean medibles, shalala, shalala, shalala. Pasa creo que un poco con esto. Obviamente los países que están en vías de desarrollo, pues justamente tienen antes que hacer esfuerzos para tener pues un marco legal acotado a cumplir pues estas formas de contribuir a este acuerdo y algunas otras políticas, pero por ejemplo los países que ya están desarrollados pues obviamente van a tener metas muchísimo más agresivas, muchísimo más puntuales y obviamente van a tener un seguimiento muchísimo más traceable que otros países. Entonces, creo que aquí lo importante es, pues, si bien estamos conviviendo todos en un planeta, los impactos de China y de Japón, pues ahorita no estamos en una postura como para decir que son eventos aislados. En realidad, pues el calentamiento global y el cambio climático es un fenómeno, pues como bien lo dice el mismo término, es algo global. Por lo tanto, todos los países deberían, en el deber ser, y esto pues igual entre comillas,
sumarse a, pues, justo tratar de reducir estas emisiones para que no lleguen esos escenarios tan catastróficos que al menos el panel intergubernamental pues ha pronosticado, que son, recuerdo uno que se me quedó muy grabado, que es que a medida en que las temperaturas vayan a estar subiendo en todo el mundo, pues toda la población en el planeta va a empezar a migrar hacia el norte. Entonces, países como pues los países nórdicos, Rusia, Canadá, etcétera, pues van a tener justo que también de cierta forma lidiar con estos temas de migración que están estrictamente vinculados al tema de cambio climático. Bueno, creo que me había desviado un poco. Pero bueno, la forma en que, por ejemplo, si yo soy esta empresa de macetas y quiero decir, no, pues tengo la convicción de contribuir a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues no recuerdo bien exactamente en qué año, pero la ONU en conjunto con el Global Reporting Initiative, que es uno de los estándares más utilizados, al menos en la comunicación no financiera en temas de sustentabilidad, lanzaron esto que se llama el SDG Compass, que es una herramienta en la que tú dices, bueno, mi estrategia de negocio o mi objetivo de negocio es este, los objetivos de desarrollo sostenible son estos, entonces, ¿de qué forma pueden converger de una manera armónica y alcanzable estos mismos objetivos y todo en pro de contribuir de cierta forma a estos objetivos? Y creo que lo padre de todo esto es que no siempre vas a poder ser una empresa que contribuya en todo. Más adelante lo vamos a ver. Pero la idea ahorita es precisamente tener como esta convicción y sobre todo tener la determinación de estar contribuyendo pues en esta labor y en esta tarea que pues prácticamente todos tenemos. Dice Mariana, ¿hay algún documento mexicano en el que se establezcan algunas metas sustentables? Sí, hay hojas de ruta. De hecho, entiendo que México está... bueno, creo que me estoy desviando un poco a las preguntas. Yo ya las empecé a contestar. Entiendo que hay hojas de ruta. Exacto, ahorita justo un poco va la idea de que el sector privado es una pieza clave en el cumplimiento de estas metas. Entiendo que México está adscrito o bueno, que firmó el Acuerdo de París, lo ratificó, pero bueno, ahí pues hay que un poco enfocarnos en el análisis de qué tan exhaustivo o de qué tan puntual es el cumplimiento que estamos dando al menos como nación, pero bueno, creo que eso también es como otro debate aparte. Y bueno, a finales de 2018, esta activista que seguramente todos hemos escuchado hablar, que es Greta Thunberg, empieza con este movimiento que se llama Fridays for Future, donde empezó como un tipo de huelga de no ir a la escuela y todo con el objetivo de exigir y de tener una movilización para tener acciones más agresivas, puntuales, medibles y asequibles en contra de los efectos del cambio climático. La siguiente, Ángel, por favor. Y ahora sí, 2019. Antes de que pase, yo creo que sí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Claro, claro. Que tiene que ver con este análisis que hiciste histórico, que me causa duda, ¿no? Me genera, pues no sé, o sea, cierta relación que hay entre el comienzo de este tipo de gestiones, ¿no? Proambientales, ¿no? Que se inician, como lo comentaste, en 1970 y que supongo que también tiene cierta relación con los problemas del petróleo, ¿no? Que hubo en aquella época, sobre todo por la guerra de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur o Kuala Lumpur, ya no me acuerdo cuál es el nombre correcto, pero no sé, ¿tú sabes si hay alguna relación, ¿no? O sea, ¿ha estudiado esa relación que pudiese haber entre esa afectación, ¿no? Que tuvo el petróleo en su momento y este desarrollo, pues, gradual a partir de esa fecha?
Sí, claro, por supuesto que tiene cierta correlación. Yo pienso que también a medida en que se van detonando o se van pues sacando a la luz datos de cuál es el impacto que tienen las actividades antropogénicas, entonces empiezan a detonarse más este tipo de diálogos. No sé si exactamente, o sea, no sé exactamente si haya una relación directa entre lo que dices de Kuala Lumpur y de estos diálogos, pero, por ejemplo, muchos autores coinciden en que, por ejemplo, en esta época de los 70s, los 80s, donde también se da toda esta explosión de los movimientos, pues que son más hippies, donde tienen un mayor análisis o una mayor reflexión en torno a el modus vivendi para con los recursos naturales, entonces empiezas a tener un factor catapultante o como cierto trigger que te empieza pues a transportar o te empieza a abrir nuevos parámetros o nuevos puntos de vista respecto a no solo tu individualidad, sino también el cómo te interaccionas con la tierra, de dónde vienen tus alimentos, prácticamente de dónde viene la energía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también es un poco como muchos factores alrededor, pero sí, sin duda, de hecho, por ejemplo, creo que gráficamente, si empiezas a ver las emisiones que consideran la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y, por ejemplo, también esta crisis de petróleo que hubo igual hace unos años y todo ese comportamiento, entonces, creo que también es interesante identificar cómo igual a la par de estos eventos macros, se empiezan a suscitar pues igual nuevos documentos a nivel global, el nacimiento de asociaciones u organizaciones no gubernamentales, activistas también, que también, o sea, es una parte esencial de cómo ir hilando esa historia, de cómo se han suscitado las diversas líneas de acción en torno a la sustentabilidad, la protección del ambiente, etcétera, etcétera. Creo que es lo que en realidad justo debería verse como todo un todo, ¿no? Existe la agenda federal, exactamente. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Fátima. Sí, un gusto. Y ya un poco recapitulando cuál fue el último punto del timeline, 2019. Y bueno, 2019, finales de 2019, se presenta el primer caso de COVID-19 o SARS-CoV-2 de este virus. Y entonces empieza esta historia que actualmente seguimos viviendo del tema de la pandemia. Entonces, ahora más bien me gustaría abrir micrófono para quienes igual deseen compartir. Y mi pregunta sería, ¿cuáles han sido en parte sus reflexiones en esta pandemia, ¿no? O sea, no solo en el tema de, por ejemplo, trabajo, ¿cómo se llama? Igual modo de vida, calidad de vida, sino también en estos temas ambientales. No sé quién quiera participar y si no, pues ahorita yo igual les voy platicando como por qué quisiera hacer como igual este espacio de reflexión en torno a la pandemia, ¿no? Yo creo que me gustaría empezar con este tema, ¿no? Con este tema de las reflexiones. Y sobre todo me gustaría enlazarlo también con otro punto que comentaste que es muy actual y muy del día de hoy, ¿no? Digamos que en un tiempo, ¿no? Al inicio cuando comenzó todo este tema se llegó a plantear este tema como de la ética molecular, ¿no? La ética en la medicina, ¿no? Porque se llegó a pensar que pudo haber tenido un origen, tal vez una idea medio maquinea, ¿no? Pero se pudo llegar a plantear que pudo haber tenido un origen en un laboratorio, ¿no? Y que se pudo haber implantado. Lo cual, pues, por supuesto, en estos momentos creo que la OMS ya lo descartó, ¿no? Pero lo quiero enlazar sobre todo con este otro tema que comentaste, ¿no? Esta catástrofe que se vivió con Chernobyl, ¿no?
que se debió, si no me equivoco, a errores humanos, y que digo que es muy actual porque el día de hoy también se publicó un tema de la modificación del estatuto de CFE, que crea una dependencia específicamente sobre este tema, ¿no? Este tema de la operación de la energía nuclear. Entonces, digo, digamos, son parte de las reflexiones que he tenido en este tiempo, y que pues sí tiene que ver un poco con este tema yo lo diría, ¿no? Con una ética ambiental, ¿no? Que es un tema que creo que se ha reflexionado poco, pero que creo que valdría la pena también, pues tener, eh, digamos que detenernos un poco a pensar en ello, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Sin duda, el tema no solo de la ética, sino ya más acotado, ética ambiental, es, yo creo que incluso un tema digno de otra sesión, igual con muchos más colegas. No sé quién más quiera animarse. En realidad, este espacio pues es un poco para que sea más dinámico. No sé, alguien que nos quiera igual compartir alguna breve reflexión, no discriminamos. Yo tengo una duda, Fátima. Tú como ambientalista, por ejemplo, me imagino que ves muchísimos proyectos de energía, pero de hidrocarburos, ¿no? Una mezcla, en realidad. Sí, o sea, a lo que Renovables y... es que mira, el enfoque yo creo que está padre porque, por ejemplo, como ambientalistas nos puedes, ingeniera particularmente, nos puedes platicar un montón, o sea, como conceptualmente cómo funciona, ¿no? Es como, por ejemplo, somos abogados y no está tan difícil, parece, pero, o sea, más bien, a simple vista parece que no está tan difícil entender, por ejemplo, cómo funciona el carbón, ¿no? Cómo contaminamos, ¿no? Pero ya cuando empiezas a escarbar y a ver cómo funciona y cómo se lo absorbe el suelo y no sé, por ejemplo, los manglares o sea, hay todo un tema ahí que rascando se vuelve Star Wars, ¿no? Se vuelve toda una historia sin fin, ¿no? Entonces, yo lo que tengo duda, siendo abogado y particularmente enfocándome mucho en temas ambientales, es, por ejemplo, todo este tema de sustentabilidad. El chiste, por ejemplo, es ver si se tiene un permiso, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene, ¿no? Y ya lo analizas y pues realmente un abogado puede entender eso, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es ya a nivel técnico, ojo, no estoy pidiendo que nos expliques así como técnicamente, sino como en qué te enfocas en temas de sustentabilidad. Entiendo que hay políticas, hay estándares que siguen las empresas, pero, por ejemplo, ¿de qué manera a nivel técnico, si pudieras platicarnos cómo puedes saber si una empresa es sostenible o no, sustentable, está cumpliendo como esos parámetros y más para los proyectos de ahorita, porque ya ves que les están pidiendo como cumplir con un estándar, ¿no? No importa si son industriales o si son de parques solares, al final como que debe de tener toda esta política que principalmente como están financiados por extranjeros, pues a ellos como traen la lana de otros lados, a ellos los atoran con estándares bastante más altos que lo que se explica aquí en México, ¿no? Entonces prométeme que te estás portando bien en México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú lo puedes, cómo lo checas o desde tu trinchera? Es lo que me gustaría entender, porque yo como abogado veo, se tiene, no se tiene, o sea, es como un proceso más binario, 1-0, sí o no, ¿no? Que lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero ya ves que tienen condicionantes y se va poniendo un poquito más complicado, pero no tan complicado. Entonces siempre he tenido esa inquietud de la sustentabilidad, bajo qué parámetros los identificas o más bien lo mides. Claro. Bueno, gracias, Cristian, por tu pregunta, por igual animarte. Es súper interesante lo que dices y creo que justo mi reflexión final va precisamente a eso, a entender de cierta forma que la sustentabilidad no solamente va a ser estas tres esferas de ambiente,
economía y sociedad, sino que en realidad ya cuando empiezas a analizar que, por ejemplo, ahorita retomando un poco del tema de las reflexiones de la pandemia, pues en realidad el mundo ahorita tan interconectado que está y sufrir un repentino desequilibrio es una alteración profunda en todas las vidas de cada uno de nosotras y nosotros. Entonces, la sustentabilidad en realidad, si bien hay estándares, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente mucho el Dow Jones Sustainability Index, en donde todas las empresas dan, digamos, evidencia de cuáles están siendo sus estrategias precisamente en esfuerzos ambientales, llámese emisiones, conservación, reducción de materias primas, optimización de procesos industriales, cómo están coadyuvando en esas metas, sino también, por ejemplo, cómo están cerrando la brecha de género en su propia empresa, cómo están fomentando el tema de la no discriminación, cómo están enfocando también el tema de la interseccionalidad y de todos estos grupos LGBTIQ, creo que ahorita no me lo sé todos, pero bueno, eso es como lo que quiero reflejar. Y también incluso cómo están siendo muchísimo más rentables logrando precisamente este enfoque o este equilibrio que al final te va a dar ese desarrollo sustentable. O sea, creo que sustentabilidad en realidad tiene que enfocarse, ya lo vimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda que va ampliando el espectro muchísimo más, porque al final nuevamente va atendiendo necesidades que van transformándose, que van surgiendo a la par de cómo se va viviendo la realidad misma. Y por ejemplo, no sé, en 1820 no era la misma urgencia climática que la que tenemos ahorita. Entonces, creo que, o sea, para hacerte concreta, creo que más bien definir sustentabilidad tiene que ir un poquito más allá de esos boundaries que ahorita tenemos de economía, ambiente y sociedad, porque en realidad, y ahorita lo vamos a ver en las otras láminas, una empresa sí puede tener una contribución en esas tres esferas, pero ahorita no, o sea, no puede ser posible que digas, tú porque no estás haciendo nada en tema de emisiones, no le entras al desarrollo sustentable, ¿no? Sino ver de qué forma te vas integrando cada vez un poco más en esta hoja de ruta, en estos objetivos, que como tal, pues no son limitativos, ¿no? O sea, en la medida en que tu mismo compromiso, por ejemplo, cuando estaba en Ernst & Young, trabajaba en el área de cambio climático y sustentabilidad, y muchos de los informes en los que participé, por ejemplo, Grupo México, Gentera, Banorte, había muchísimos del sector financiero que para mí fue así como de, ay, ¿cómo el sector financiero puede estar en esto? Pero, o sea, hasta incluso el sector financiero tenía metas muchísimo más, pues, puntuales que varios otros sectores. Entonces, creo que también es importante, por ejemplo, esto que les mencionaba del SDG Compass, que es, ok, soy una empresa, quiero ver de qué forma empiezo a tener una contribución en estos 17 objetivos. Ok, bueno, ok, pues vamos a empezar, no sé, del año 0, mi baseline, hasta el 5, voy a tener una meta de empezar por tener, no sé, igualdad de salarios. Pues ya cumplí en este objetivo. El otro, no, pues mapear, no sé si eres una industria, empezar a mapear cuáles son o en qué aspectos puedes optimizar tus procesos industriales, cuáles son tus hotspots, cómo puedes también empezar a integrar el tema de la economía circular y también cómo puedes empezar a planear estratégicamente tu cadena de suministro. Creo que eso también me parece fascinante, el tema de la optimización de los recursos como tal en supply chain, porque empiezas, por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de Timberland, porque Timberland cuando empezó, todas sus fábricas empezaron o sea, todas las fábricas que tenían de manufactura estaban en Estados Unidos. Y no fue sino hasta que tuvieron como un boom impresionante de ser, las botas de Timberland,
es que movieron todas sus fábricas a, no recuerdo bien, bueno, en alguna parte en Asia, no recuerdo bien si Vietnam o China o algo más. Pero entonces, el punto es que su cadena de valor empezó a como que globalizarse, pero entonces eso mismo también implica que tu huella de carbono y que también la importación y todo lo que implica que, o bueno, no sé aquí al menos en México, que en algún otro país tengas unas botas Timberland, trae detrás una huella ecológica muchísimo más alta que si tú mismo, o sea, que si tus mismos recursos los emplearas en donde tú estás. Entonces, creo que es sin duda un tema no binario. Creo que también necesitas definir qué también es sustentabilidad para ti. No para todas las empresas va a significar lo mismo. Entonces, no sé si di un poco de respuesta a tu pregunta. Sí, no, sí, es lo que te decía, esa es la dificultad que tengo para poder evaluar cuando es sustentable o no, porque pues como abogado, como dices, hay estándares, pero como no son legales, o sea, no hay, la ley no te dice exactamente qué es y cuáles son los que debes de cumplir, sino te dice, sigue los objetivos de desarrollo sustentable, o sea, sí, pero ¿cómo? Entonces, un Sí. tema, como dices, ¿no? Súper amplio, y que pues justamente lo que dices, las empresas que generan como complicaciones que como que se van hacia, no negativas, sino naturales por el mercado, entonces se van a otros países, Exacto. a México, y pues como dices, contaminan más porque utilizan el buque, porque tienen que utilizar camioncitos de transporte, entonces es un tema súper global y gracias, o sea, creo que lo entiendo como de, no es un elemento, sino más bien es un conjunto de elementos que tienes que checar y cada objetivo pues, sujeto a la interpretación y a lo que aplique para tu proyecto, ¿no? No es lo mismo un ducto de petróleo que, por ejemplo, a lo mejor un tema de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como mucho más evidente, aerogeneradores que van a apoyar a los campesinos para que puedan implementar algo benéfico en sus pastizales, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a estar como súper específico o para pescadores, entonces sí depende el caso y es un mundo, ¿no? Ahí que hay que checar. Si lo entendí bien. Sí, y creo que también este mundo, o sea, este también universo, creo que eso mismo también lo hace tan rico y tan vasto y tan lleno de áreas de oportunidad y de áreas también como empresa o como simple civil que están ahí listos para ser tomados y para ser puestos en acción, que eso es como también, pues precisamente parte de este ingenio de ver cuál es una buena estrategia o cuál van a ser las mejores acciones que empieces a implementar en aras de tener al final pues un equilibrio o un impacto más amigable. O sea, quien tenga impacto nulo es porque pues no existe o es algo muy externo, ¿no? Nada es hermético. Ok, muchas gracias. Pero gracias a ti. Y si quieres le damos a la siguiente, Ángel. Muchas gracias. Entonces, la idea de tener como este recap, al menos del tema de cómo hemos estado en un enclaustramiento, bueno, en un lockdown. El tema es, ¿ha tenido algún efecto en nuestra forma de pensar en la crisis climática? Yo creo que sí, porque para empezar, o sea, una poderosa lección es que cuando un grupo de científicos alzan su voz para demostrar o para advertir sobre una amenaza, pues prácticamente que es tangible para todo nuestro mundo, pues es momento de empezar a escuchar, a ampliar tus horizontes y entonces así responder, ¿no? Aquí la primera gráfica que muestro es prácticamente la tendencia de la concentración en partes por millón del dióxido de carbono en la atmósfera
y pues prácticamente desde 1980, donde nuevamente comentábamos estos grandes eventos de la humanidad, que son la primera y la segunda revolución industrial. A partir de ahí empieza a tener un incremento porcentual pues muy acentuado, o sea, es una pendiente que va casi pues cambiando de ángulo cada año, y entonces esto mismo pues va provocando otros eventos, como bien lo mencionábamos antes, como son los fenómenos meteorológicos, el calentamiento de la superficie de la Tierra, el aumento del nivel de los océanos derivado el como derretimiento de los polos, etcétera. Y esta segunda gráfica que les muestro es que al menos para 2016, a nivel global, el total de las emisiones GEI está dividido de esta forma, o bueno, más bien estuvo dividido de esta forma. Más del 70%, o sea, el 73% de todas esas emisiones provinieron del sector energético. Casi el 20% o más bien el 18% vino del sector agrícola y un 5% vino de la industria y un 3% provino de los residuos o pues sí, más bien del sector de los residuos. Entonces, ¿le puedes dar la siguiente, Ángel, porfa? Gracias. Como bien les mencionaba, esta misma concentración y esta intensidad de la actividad humana de los distintos sectores, también lo podemos ver reflejado en cómo ha ido variando la temperatura global. En esta gráfica, de hecho, creo que me gusta bastante porque es muy visual y te muestra prácticamente de 1851 hasta 2020, que fue pues prácticamente el corte anual, donde puedes observar que casi todas las temperaturas, al menos desde 1800 hasta 1900, pues no pasaban más allá de tener 1 grado más bueno, más bien 0.1 grados más. Y ya es pues prácticamente a partir de 1935, 36, es que las temperaturas empiezan a exacerbarse o más bien empiezan a tener una mayor intensidad hasta llegar pues a ese punto, ya ni es rojo, creo que es como carmín o un rojo súper intenso en el 2020. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Ahora, ¿por qué se hace tanto énfasis ahorita en el tema de la temperatura global? ¿Qué tiene que ver que hayan 100 partes por millón más de CO2 en la atmósfera si yo sigo respirando, etcétera, etcétera? Bueno, para empezar, como un actor de interés, llámese empresa o llámese gobierno, pues esto también influye en temas de costos y de riesgos. Esta gráfica que puse aquí va desde 1980 hasta 2020 y creo que está acotado al contexto de Estados Unidos, pero me pareció interesante porque esto es en términos monetarios, cuánto se ha gastado creo que $1 billion es como 1,000 millones o algo por el estilo ya traducido. Pero bueno, a la par de el número de eventos, tanto de sequías como de nevadas extremas, como de ciclones, y creo que también ahí viene una parte de incendios forestales o lluvias torrenciales, y cómo se han ido frecuentando muchísimo más estos eventos y pues que al final obviamente se traduce en un término monetario. Entonces, ahorita pues prácticamente el riesgo del cambio climático incluso ya se está viendo como un factor importante, al menos seguramente han escuchado hablar de este. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ángel, por favor? BlackRock, que ahorita lo vamos a ver.
Pero bueno, a la par en que vas teniendo un incremento en estos eventos meteorológicos que también se traducen en la vulnerabilidad de las personas, creo que también algo súper interesante es ver cómo esa misma vulnerabilidad va creciendo a medida que también van creciendo las ciudades. Como bien lo recordarán en este recuento histórico que hice al inicio, se pusieron algunos datos de la población mundial y de cómo ha ido incrementándose. Entonces, esta gráfica me pareció bastante interesante porque entonces ahorita ya lo que estamos viendo es que pues este incremento también o este crecimiento prácticamente exponencial de las ciudades en los distintos continentes del globo, pues también va repercutiendo en el tema de, pues sí puedes tener un mayor crecimiento o incluso mayores oportunidades dentro de tu espacio geográfico, pero eso ahorita ya también está correlacionado o vinculado con que corres cierta vulnerabilidad o que tienes ciertos riesgos al menos en el tema de la crisis climática o de cómo te puedes ir adaptando a los efectos del cambio climático. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Y ahora bien, algo que me parece igual muy interesante y creo que va un poco de la mano con lo que ya habíamos estado platicando es este tema y que es, bueno, ya platicamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya platicamos sobre que existe este Acuerdo de París, que existen metas, también me estás contando que existen eventos catastróficos y de que todo está incrementándose a la par, pero, ajá, y se está haciendo algo, no se está haciendo nada, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, hay una iniciativa que se llama Climate Action Tracker y este tracker o esta iniciativa también deriva de los compromisos que se hicieron para el Acuerdo de París y ellos ponen de forma muy visual cómo están, por ejemplo, no sé si se notan casi a la par de donde está como el termómetro en color naranja, el estado de o de cómo están ahorita los compromisos a nivel de las políticas que actualmente hay en todos los países que tienen estas metas y de cómo también está relacionado el target de reducir o más bien de limitar el calentamiento global a 1.5 grados y o sea, creo que está muy amigable, al menos esto, en términos de decir, a ver, o sea, ¿en dónde estamos? Al menos en 2020, pues ya casi estamos a punto de tener más 1.3 grados Celsius alrededor del globo. ¿En dónde están las políticas actuales que con todos los esfuerzos que se están actualmente haciendo, pues en realidad nos alcanzaría como para llegar a un 2.9 grados Celsius de temperatura tomando como base los niveles preindustriales y de cómo también, o sea, de todo el esfuerzo, de todo el gap que hay ahí en términos de qué tenemos que hacer para bajar esa línea de las políticas actuales para que al menos quede equiparable con ese objetivo del Paris Agreement. Entonces, esta otra figura donde se ve como un mapamundi, ahí lo que visualizamos en distintos colores, pues es, por ejemplo, aquellos países que ya subieron sus contribuciones al Acuerdo de París, que son ahorita 55, en donde 13, al menos ahorita haciendo el corte en mayo de este año, 13 han ingresado metas muchísimo más exhaustivas y muchísimo más agresivas. Por ejemplo, ahorita, pues ya como ven, Estados Unidos ya luce en una tonalidad verde.
Entonces, creo que va justo mucho a la par de este movimiento, o más bien de esta ideología también que tiene Biden, al menos en temas de atender esta crisis climática, ¿no? De esos 55 países, también 9 países, al menos en este momento, digamos que se quedaron así como que en lo que ya habían planteado y es como un status quo, ¿no? O sea, no han incrementado su ambición y digamos que se quedan en sus mismas metas, en sus mismas contribuciones. Y 33 países, al menos el Climate Action Tracker, no los tomaron en cuenta y porque creo que no han ingresado como tal, si se quedan en sus mismos objetivos o si los van a aumentar, los van a hacer más agresivos. Entonces, al menos ahorita visualizamos que, por ejemplo, hay ciertos países, de hecho, casi toda Europa se puede visualizar como en este verde que señala que ya tienen un mayor compromiso o que están poniendo metas, pues literalmente subiéndose poco a poco la varilla, mientras que, por ejemplo, Rusia, México, Brasil, Australia, siguen manteniendo al menos las metas que tenían y que creo que ahí igual tendríamos que hacer como un análisis un poco más fino y detallado de cuáles son esos factores en que propicien que esta zona de confort, por decirlo así, se mantenga. ¿Le puedes dar la siguiente, Ángel, por favor? Y ahora sí, como bien les decía, este grupo, no sé si ustedes han escuchado hablar, que se llama BlackRock, es una empresa que gestiona inversiones, en pocas palabras, y el CEO de BlackRock, que es Larry Fink, todos los años le hace una carta a su vez a todos los CEOs de las empresas de las que gestionan pues sus recursos. Y el año pasado, si no mal recuerdo, Larry Fink empezó a integrar en esta carta, que es uno de los documentos que se toman como una de las bases o como uno de los como marcos de referencia de ver en dónde, o sea, hacia dónde va la tendencia de la inversión, cómo está el mercado de las inversiones, etcétera, etcétera. Empezó a integrar el tema de cambio climático y creo que esto fue al menos un parteaguas, porque creo que nunca antes se había dado que empezaran justo el diálogo de tanto cambio climático como de riesgo, como de la evaluación, o más bien de considerar el factor del cambio climático en una evaluación de riesgos, como es la que hace BlackRock en los planes de inversión. Y a partir de ese momento empieza a surgir este diálogo con los múltiples inversionistas y también con los mismos clientes de BlackRock. Entonces, ahorita la carta que emitió Larry Fink incluye un dato que se me hizo súper interesante, donde menciona que de enero a noviembre de 2020, los fondos de inversión y también los que son inversores de esos mismos fondos de inversión significaron alrededor de 288 millones de dólares a nivel global en activos sustentables, o estos activos que precisamente integraran los elementos de metas ambientales, sociales y económicas, ¿no? Entonces, al menos esta tendencia de la gestión en activos sustentables también es un dato muy interesante, porque entonces quiere decir que la tendencia global, o al menos de cómo se está empezando a mover el mercado, pues ya está empezando a considerar estos factores que no solamente implican demostrar que tienes buenas prácticas y que estás contribuyendo a este desarrollo sustentable, sino que también demuestres cómo vas siendo
resiliente ante esta crisis climática o este cambio en la dinámica, pues sí, del clima como tal, de todo el mundo. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué más están haciendo? Bueno, aparte de que se están gestando por acá cuestiones de inversiones en torno a desarrollo sustentable, también empiezan a surgir estas alianzas o estas iniciativas como esta que se llama Transform to Net Zero, y esta alianza o esta iniciativa prácticamente pretende desarrollar y ofrecer tanto investigación como hojas de ruta aplicables a todas aquellas empresas que deseen y también pretendan alcanzar emisiones netas cero, o sea, es decir, que tengas justo un balance entre todo lo que ocupas y todo lo que, si lo veamos como una caja, digamos que es como que todo lo que entra y todo lo que sale y que todo eso sea un balance cero, ¿no? Entonces, todas estas empresas, a partir de el Acuerdo de París y de esta ambición que se tiene de lograr reducir las emisiones para 2050, incluyen empresas como Danone, Mercedes-Benz, Microsoft, Natura, que creo que es un grupo que considera otras filiales como Avon, etcétera, Unilever, Maersk, Nike, y entonces empiezas justamente a hacer este análisis de cómo está tu cadena de suministro, en dónde está el mayor volumen de emisiones que tiene tu operación o tu actividad, y entonces a partir de que empiezas a hacer ese análisis en retrospectiva, ahora sí, ¿cómo puedes empezar a mitigar todos esos impactos y cómo puedes darle una mayor forma pues concreta a este target que se me hace súper ambicioso, pero se me hace fantástico, que es tener pues emisiones cero o este net zero, al menos de estas grandes empresas, ¿no? O sea, son empresas que tienen activos alrededor de todo el globo, entonces esto justo va un poco de la mano con lo que quería retomar y que estábamos platicando, que es que las empresas como tal tienen un papel fundamental y esencial, diría yo, en esta transición hacia la reducción de emisiones. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y, ok, eso lo están haciendo. Por una parte, veíamos el mapa de las metas que tienen los gobiernos. Ahora pasamos a un contexto de qué están haciendo también las empresas globales. Pero aquí en México me gustaría rescatar cómo también las empresas mexicanas están contribuyendo a estos distintos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto lo tomé de un reporte que lo hizo Pacto Global o Global Compact de la Red de México, que no tiene más de un mes que sacó este reporte, que es justo las empresas mexicanas por la Agenda 2030 en la década de acción. Y algo que menciona la directora de Pacto Global que está ahorita, que es Marta Herrera, que también es, creo que directora de sustentabilidad en Cemex, menciona que los retos de la sostenibilidad requieren una acción empresarial sólida, relevante y de alto impacto. Y bueno, ¿cómo están haciendo estas empresas para tener justo una acción sólida, relevante y de alto impacto? Bueno, pues lo que hace este estudio, que me parece un esfuerzo igual tremendo, está muy interesante, es cómo distintas iniciativas y cómo distintas empresas están contribuyendo a cada uno de estos objetivos. Entonces, aquí nuevamente vemos que una empresa, digo, no es una limitación de que pueda contribuir a todos los objetivos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo las empresas van contribuyendo poco a poco en cada uno de estos objetivos? Y entonces así vas a tener, en teoría, pues estos esfuerzos
que si bien pueden estar en distintos sectores, o sea, manufactura, no sé, aquí también está la Bolsa Mexicana de Valores, Banco Azteca, etcétera, etcétera. Entonces también estás haciendo que ese mismo esfuerzo se balancee en las mismas esferas que contempla como tal la sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es el target de hambre cero, destacan las labores de Grupo Herdes, Alsea y ¿cómo es? Productos alimenticios del campo GR. Entonces, bueno, de hecho, igual cuando trabajé en Ernst & Young, tuve la oportunidad de trabajar con Grupo Verdes y en aquella ocasión ellos estaban empezando a analizar el ciclo de vida de cada uno de sus productos. Entonces, seguramente, o si no, existe este análisis que se llama Life Cycle Assessment, donde empiezas a disgregar cómo se forma tu producto final, incluyendo desde cómo consigues las materias primas, o sea, si necesitas, por ejemplo, no sé, que tu puré de manzana necesita manzanas, bueno, a ver, ¿de dónde vienen esas manzanas? ¿Cuántas emisiones considera el transporte de esas manzanas hasta tu fábrica? ¿Qué emisiones tiene la planta procesadora de estas manzanas? O sea, de dónde viene el aluminio con el que está hecho tu lata? O sea, es un análisis muy, muy exhaustivo de igual forma, pero que te hace tener no solo un mayor control de la cadena de suministro, que en este caso es del sector alimenticio, sino que también puedes tener una acción más puntual en todas estas, se llaman hotspots, o puntos en donde tienes un mayor impacto, al menos en materia de emisiones GEI. Y por ejemplo, creo que aquí está, bueno, hay muchas empresas, por ejemplo, en este tema de tener una industria inclusiva, innovación e infraestructura resiliente, pues destacan las labores de Citibanamex, Corporación Inmobiliaria Vesta, Internacional de Cerámica y creo que es TREE. Entonces, son distintas iniciativas y distintas labores que están haciendo las empresas aquí en México y que esas mismas acciones pues ya están tomando una relevancia, tanto así que se esté pues dando fe o que se esté también recolectando la evidencia de cómo se están contribuyendo, al menos desde el sector empresarial mexicano a estos objetivos de desarrollo sostenible, que una vez que ya estás, por ejemplo, adherido al Pacto Global, pues también es como una mini hoja de ruta donde dices, pues hay dos modalidades en el Pacto Global, que es como, digamos, que si eres principiante o si ya llevas como que una trayectoria, ¿no? Entonces, cuando tú te adhieres al Pacto Global, pues justo también vas diseñando tus propias metas y entonces estas metas que se van planteando también como parte del Pacto Global, pues se alinean a estos objetivos de desarrollo sostenible y como tal, todo esto refleja o la intención también de plasmar los resultados de este reporte que me parece súper interesante es que no solamente basta con el compromiso que se tenga a nivel de gobierno o a nivel federal, sino que también en la medida en que se vayan uniendo los esfuerzos del sector privado y que se vayan haciendo tangibles, entonces también nosotros vamos dando certeza o hay cierta veracidad respecto a esta misma ruta que estamos caminando o de este camino hacia el desarrollo sostenible o sustentable. Y si quieres le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Y esta tercera parte, pues prácticamente es como una recapitulación de, pues, de dónde venimos, en qué situación estamos y pues a mí me gustaría cerrar la reflexión con, pues, ¿qué más vamos a hacer, no? O sea,
ahorita podemos decir que en sí los principios de sustentabilidad, como bien mencionamos, van muchísimo más allá de la generalidad de ambiente, economía y sociedad, sino que creo que también es necesario, es imperante, al menos en este tiempo, hacer la reflexión de nuestra vida cotidiana y de cómo podemos ir también contribuyendo poco a poco, tanto desde como mencionamos, desde la individualidad hasta un sentido colectivo mucho más grande, llámese colectivo independiente o incluso en tu mismo trabajo, cómo puedes estar contribuyendo a esta gran agenda global que al final, pues, digo, no sé si haya mamás en la sala, en esta reunión, pero bueno, también hacer esa reflexión de, ok, yo sí, pues estoy aquí, estoy muy bien, pero pues también, ¿qué planeta y qué realidad le vamos a dejar a las futuras generaciones? Y pues, con todo esto, no me queda más que agradecerles. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Sé que hubieron muchísimos datos, espero no haberlos saturado con mucha información. En realidad, este tema de la sustentabilidad tiene, como ya vimos, muchísimas aristas. También hay estándares en los que te puedes basar, pero en realidad a mí me gustó un poco más enfocar el análisis en hacer esta retrospectiva y de cuáles son al menos ahorita los panoramas que tenemos, ¿no? Y listo. Voy a leer. Sí, apenas estoy leyendo los comentarios. Cristian, ¿podrías compartirnos algún documento, página? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Digo, si les interesa la presentación, se las puedo compartir y también algún resumen que por ahí tengo del tema de los estándares, del Dow Jones, de, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, por ejemplo, bueno, algunos otros índices como el FTSE for Good y, bueno, algunos otros. Y no sé si hay algún comentario, duda, queja, chiste, Yo sí, Fati, una pregunta. Nos dijiste que podíamos medir nuestra huella de carbono, pero ese nos puedes compartir en dónde lo podemos hacer. Sí, claro. Es una página. Si quieres, igual te armo como un documento con estos puntos y los retomo. Es un cálculo que puede ser o muy genérico, así como que grosso modo, o puedes también incluir tema de cuál es tu consumo energético, o sea, ya incluir ahí como el kilowatt hora de consumo, etcétera. Y está muy padre, sí, pero sí, con mucho gusto se los comparto. Vale, perfecto, muchas gracias. Y no, pues muchas gracias a ustedes, a Pedro, Gina, no sé quién más está aquí, a Ari, Fer, José, Pedro, muchísimas gracias. Según yo iba a hablar un poco menos, pero pues nada, no me queda más que agradecerles nuevamente. Igual, pues Ángel tiene mi contacto para lo que sea que necesiten, algún apoyo de referencia, literatura, etcétera, pues cuenten conmigo. Aquí no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. A mí me gustaría, bueno, en primer lugar agradecerte, Fátima, por tu tiempo y les comparto un chat que creamos para compartir aquí este tipo de cosas, de dudas que quedan, información que queda pendiente. De pronto, si quieres compartirnos, Fátima, tus diapositivas por ahí, la idea es como tener un poco más de interacción, además de mantenerlos a ustedes como al tanto de las siguientes ponencias del círculo, ¿no? Y respecto a la ponencia de hoy, pues fue muy interesante ver cómo hay una sinergia global a esa transición que no solo es, por así decirlo, el sector gubernamental, sino también empresas privadas, no solo acá en México, como nos mencionaste, sino, por ejemplo, en Colombia. También tenemos, bueno, empresas nacionales
que están avanzando hacia esa agenda, y tenemos la participación, por ejemplo, de CEMEX, que también está pues haciendo este gran paso hacia la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por evidenciarlo, y pues estaremos en contacto a través de la página. Esperamos verte aquí en otras sesiones como asistente o como ponente de nuevo. Claro que sí, muchas gracias, Ana. Si alguien tiene alguna duda adicional, algún comentario, sino para dar por terminada la ponencia del día de hoy. Bueno, pues creo que todo quedó muy claro. Todo muy claro y muy ilustrativo además. Sí, muchas gracias, Fátima. Estuvieron buenísimas tus imágenes, la verdad es que creo que eso ilustra mucho. Sí, como que no, bueno, ya así como que el chisme detrás de cámaras, yo dije, no, es que son muchas cosas, no sé cómo hacerlo, mejor me aviento a poner la imagen y ya de ahí como que vas, no sé, a mí es como que se me hizo más ameno que lanzarte ahí la PPT y ahí con mucho texto y así de, ay, no quiero ni leer. Sí, sí, buenísimo. La practicidad de los ingenieros, totalmente distinta a los abogados. Definitivamente. Perfecto. Pues igual de mi parte también agradecerte, Fátima, por tu excelente ponencia. La verdad que estuvo muy bien, ¿no? Y por tomarte, te robamos un poco de tu tiempo, de tu festejo, ¿no? De este día, que igual a todos los asistentes, pues igual, muchas gracias por dedicarnos también un tiempo a esta ponencia, que la verdad ha sido, yo creo que maravillosa, a mí me encantó. Muchas gracias, Fati. No, pues muchas gracias a ustedes nuevamente y pues sí, o sea, digo, al inicio lo retomé como lunes, 10 de mayo, en la noche y seguramente hay como muchas cosas, pero sí, de verdad aprecio mucho el espacio, el tiempo, a todas, todos y pues nada, bonita noche. Gracias, igualmente para todos, bonita noche y bonito festejo. Muchas gracias a todos, un abrazo. Bye. Gracias, Fátima. Bye.